Hola, buenas tardes. En esta sección de la clase vamos a platicar sobre la manera en la que se van a llevar a cabo los cálculos para determinar la entalpía de vaporización del agua. Como bien se mencionó en el protocolo, en este caso vamos a analizar un proceso donde se va a estar evaporando agua en un sistema cerrado y va a estar transitando a su fase de vapor. Y lo importante de esta práctica es determinar el efecto de la temperatura sobre la presión de vapor y finalmente a través de estos conjuntos de datos poder establecer cuál es el valor y cuál es el significado físico de la entalpía que se obtenga. ¿Okay? Es importante mencionar que el sistema que se analiza es cerrado, dado que digamos, una porción de nuestro sistema va a estar en equilibrio con su vapor, pues el sistema no puede estar abierto, porque si estuviese abierto, el vapor saldría afuera, ¿no? Y no podríamos hacer la medición del volumen. Ahora, físicamente en el laboratorio lo que nosotros vamos a hacer va a ser manipular los valores de temperatura. Ahí hay dos formas de hacer el experimento, se puede hacer calentando o enfriando. La manera en la que nosotros vamos a hacer el experimento va a ser mediante enfriamiento. Primero vamos a calentar hasta una temperatura aproximada y después vamos a ir enfriando progresivamente y un cierto intervalo aproximadamente entre cada 5 grados, que es lo que se sugiere, se debe tomar una medición del volumen que se encuentra dentro de nuestro sistema. Una parte importante de la experimentación es mantener el nivel fuera y dentro de la probeta en el mismo punto para que podamos establecer que la presión es constante en todo momento y podamos aplicar una de las leyes empíricas que aprendimos en termodinámica, que es la ley de Charles. Bueno, entonces, dado que el problema de estudio radica en establecer el valor de la entalpía de vaporización, eh, nuestra hipótesis o nuestro planteamiento para nuestro informe puede girar en torno a este valor, pero también puede ir en función de cuál es la relación entre la temperatura y la presión de vapor y la composición, que son factores que vamos a también atender en esta práctica. Bueno, como les mencioné, pues nosotros vamos a tener que llenar una tabla. Bueno, acá también viene el algoritmo de cálculo, que es una de las partes importantes dentro de nuestro informe, donde allá tenemos que ir platicando para algún dato, bueno, para una corrida, cómo es que se fueron calculando los datos que se piden en la tabla que vamos a mirar ahorita a continuación. Y es importante que allí sí seamos un poco más explícitos en este caso, porque el algoritmo de cálculo es un algoritmo sucesivo. ¿Qué quiero decir? O sea, que el cálculo previo sirve para calcular la siguiente propiedad y así sucesivamente, y entonces un error en alguno de estos pasos pues conlleva a que pues se cometa un error en prácticamente todo el algoritmo de cálculo. Entonces sí les pido de favor de que traten de ser un poco específicos, sobre todo en las unidades y la manera en la que determinaron cada propiedad. ¿Ok? En este caso, tenemos que llenar esta tabla que, que viene aquí en el protocolo y es importante destacar, hay pues como dos, digamos, puntos importantes, ¿no? Bueno, no dos puntos, dos momentos importantes de la experimentación. El primer momento, digamos, va a ocurrir cuando nosotros calentemos y luego vamos a ir enfriando progresivamente y vamos a ir tomando datos, ¿ok? Así hasta que lleguemos a una temperatura cercana a la del ambiente. Luego, hay una sección en el protocolo que nos indica que debemos de llevar nuestro sistema hasta una temperatura cercana a 0 Celsius. ¿Ok? Si ustedes notan en la tabla, esos dos puntos están como establecidos como el límite superior y el límite inferior. Fíjense, en el límite superior está la temperatura de 70 grados Celsius, que como platicábamos en el previo, es la temperatura recomendada hasta la cual vamos a calentar. Podría ser un poco más alta si tuviéramos unos aditamentos que nos permitieran mantener a la probeta, eh, digamos, en la posición correcta para mantener la presión constante. Dado que lo hacemos manualmente, bueno, pues no se sugiere hacer temperatura, pero de cualquier forma la temperatura a la que se calienta no debe ser superior a la del punto de ebullición del agua en ese lugar donde se esté realizando la experimentación. Entonces, este es como nuestro punto superior y luego tenemos celdas aquí vacías en donde nosotros vamos a colocar las temperaturas a las cuales vamos a hacer las mediciones. Les digo, se sugiere más o menos que lo hagamos cada 5 grados. Obviamente esto en la teoría pues suena fácil, así decir, bueno, cada 5 grados yo voy
a tomar un dato, pero bueno, ya en la manipulación y en la experimentación puede suceder, ¿no? Que a lo mejor en vez de tomarlo en 65, pues bueno, lo tomé en 66, en 64.5. Allá también tiene que ver un momento en el que el volumen que se está formando dentro de la probeta, pues nosotros podamos medirlo, ¿no? Que se mantenga un poquito estático, porque al final, si todo el tiempo está avanzando, pues no podemos tomar las mediciones correctamente. ¿Ok? Entonces, también todo esto trata de que, pues, se trata de que alcancemos el equilibrio para poder tomar la medición. Y otra consideración que hay que tener pues, en mente es que la probeta que ustedes tienen está invertida. Es decir, la escala con la que ustedes están midiendo, pues va al revés de lo que estamos acostumbrados con la probeta. Normalmente, pues cuando medimos en la probeta vamos de abajo hacia arriba, pero dado que está invertida la posición, los valores van creciendo hacia abajo. Y aunque parece un pequeño detalle dentro de la experimentación durante el laboratorio, es una de las cosas que a veces les hace repetir el experimento porque cuando va hacia abajo a veces van restando, ¿no? O sea, en vez de ir diciendo está aumentando el volumen, cuando veo los números que anotan, pareciera ser que está disminuyendo, pero es por eso, porque como el gas va desplazando el nivel del agua hacia abajo, pero la probeta está invertida, pues entonces creamos esta confusión, ¿no? En nuestra cabeza. Entonces, ese detalle, técnicamente hablando, es importante. Ahora, nosotros vamos a dejar que enfríe y así lo vamos a hacer hasta una temperatura cercana a temperatura ambiente. Bueno, supongamos que la temperatura ambiente fuese 25 grados. Normalmente hacemos entre 10, 12 mediciones en el laboratorio. Eso es lo que les da tiempo de hacer. Y hay un momento adicional que aquí está marcado y que dice que tenemos que hacer una medición a 0 Celsius. ¿Ok? Esta medición de 0 Celsius, pues sí tenemos que cubrir todo el sistema con hielo. Normalmente lo que nosotros hacemos en el laboratorio es con una franela, pues ponemos hielo y cubrimos alrededor todo el vaso Berzelius para que entre en contacto térmico con esta chaqueta que tiene este hielo y pues la transferencia de energía entre los alrededores, que es la chaqueta y el sistema, pues ocurra de una mayor, pues sea más eficiente, ¿no? Porque hay mayor área de contacto y entonces pues esperamos hasta que se alcance 0 Celsius. Debo decirles que hacer esta medición no es tan sencilla, o sea, parece un poco trivial decir, pues bueno, lleva a 0 Celsius, pero puedo decir que esta medición de baja temperatura es la que tomó tiempo en el laboratorio, es la que de pronto les puede tomar más de 20 minutos hacerlo, y al final de la historia pues hay un motivo, ¿ok? Aquí lo importante es que notemos que son dos momentos diferentes. Cuando yo estoy calentando y tengo temperaturas por encima del ambiente, ¿qué yo voy a tener en el sistema dentro de la probeta? A ver, cuando yo la volteo, ¿qué queda atrapado dentro, no? Quedan los 10, 15 mililitros que estaban diciendo que es lo recomendable, ¿no? Que quede dentro. ¿Qué componentes gaseosos están dentro de la probeta en esa condición cuando yo volteo la probeta? Pues todo lo que está conformado por el aire, ¿no? Oxígeno, a lo mejor un poco de nitrógeno. ¿Ok? Aire. Podemos decir que en general aire es lo que está dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando yo ya calenté, supongamos este valor que está aquí, 70 Celsius, ya metí mi resistencia, calenté y ya está 70 Celsius, dentro del sistema, ¿qué va a haber además de aire? Y vamos a tomar al aire como una sola entidad, o sea, no lo vamos a dividir entre sus componentes que serían nitrógeno, oxígeno, CO2 y todas las demás trazas que podría haber, lo vamos a tomar como una sola entidad, aire. Eh, Cuando yo ya calenté, ¿qué más hay dentro del sistema? ¿Qué otro componente gaseoso? Vapor de agua. Vapor de agua. ¿Ok? Entonces quiere decir que en toda esta región donde yo voy a hacer mis análisis, yo voy a tener dos componentes. El vapor de agua que se va a ir formando a través de la evaporación del líquido, pero también voy a tener el aire que queda atrapado en la probeta al momento en el que yo hago bueno, que yo volteo la probeta. Entonces, durante todo ese intervalo de enfriamiento, mi sistema gaseoso está conformado por dos componentes, ¿no? Entonces, todo este intervalo, aquí le vamos a poner, está
aire más vapor de agua. ¿Okay? Y eso es importante porque en los cálculos habrá que tomar en consideración eso, ¿no? Que también hay un volumen que está ocupando el aire y el aire también al ser un componente gaseoso se ve afectado por la temperatura. ¿Qué es lo que aprendimos en termodinámica sobre la ley de Charles? ¿Qué le pasa al volumen de un componente gaseoso cuando aumenta la temperatura? Aumenta su volumen porque son directamente proporcionales. Aumenta su volumen. Entonces, lo que va a suceder es que no solo el vapor de agua va a comenzar a ser, va a estar presente en mayor proporción, sino que también el propio aire va a ocupar un mayor volumen a medida en la que la temperatura aumente. Entonces, hay que considerar esas dos aportaciones. Ahora, ¿por qué nos piden irnos hasta 0 Celsius? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué hay esta necesidad? Particularmente para el agua, el 0 Celsius, ¿qué representa? El punto de fusión. El punto de fusión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay probabilidad que haya agua en estado gaseoso? ¿En vapor? No. No, ¿verdad? En ese punto, nosotros deberíamos de esperar que el agua tenga este proceso de líquido a sólido. Entonces, en 0 Celsius, nosotros podría ser una condición en la que dentro de nuestro sistema, en la probeta, únicamente tengamos contenido aire. ¿Ok? Entonces, en esta condición, nosotros podríamos saber en exacto cuál es el volumen que ocupa únicamente uno de los dos componentes que vamos a tener en nuestra mezcla de gases en todas las demás temperaturas a las que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, este valor de 0 Celsius representa un punto de referencia. ¿Ok? Entonces, por eso esta corrida aparece hasta abajo, va a ser un punto de referencia para los cálculos que vamos a hacer, porque únicamente en este punto vamos a tener aire. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a medir la temperatura en el laboratorio, la voy a calentar el sistema, voy a ir monitoreando cómo va cambiando el volumen del sistema y a ese volumen lo voy a llamar volumen experimental. ¿Ok? El volumen experimental, entonces, va a ser el volumen que se encuentre dentro de la probeta. ¿Ok? Entonces, aquí es importante establecer, este volumen experimental es el que está desplazado en la probeta, que es el que ustedes miden directamente. Esta es nuestra medición directa de laboratorio. ¿Cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente? La independiente sería la temperatura ¿De acuerdo? ¿Y la y dependiente? y la dependiente podría ser el volumen ¿El volumen de quién? de vapor, de So- agua. ¿Solo del vapor? ¿En la probeta solo hay vapor de agua? No, también hay aire. También hay aire. Entonces, nuestra variable de respuesta es el volumen experimental, que en conjunto, en la mayor parte de nuestros datos, va a ser una mezcla de gases, como la que como la que nos enseñaron de Dalton en termodinámica, que va a estar compuesta por vapor de agua y aire. Pero en un cierto punto, el de 0 Celsius, únicamente va a estar conformado, ese volumen experimental, por la aportación que tenga el aire, porque no va a haber vapor de agua. ¿Ok? Ahora, esa ya es la variable dependiente, independiente de nuestro. Y básicamente es lo que nosotros tenemos en el laboratorio. Yo les voy a dar datos entonces únicamente de volumen experimental y de temperatura.
que son las dos propiedades que yo voy reportando en mi bitácora durante la experimentación. Todo lo demás que viene en la tabla son valores que son calculados a partir de estos. Y por ello lo que les decía, es bien importante pues revisar, ¿no? De que no estemos cometiendo algún error, porque pues va a repercutir en todas las propiedades que hay que calcular y pues son bastantes. ¿Ok? La primera de ellas pues está fácil, ¿no? A ver, la temperatura en Kelvin, bueno, esta realmente no hay problema, sería sumarle a la primera columna 273.15 Kelvin, bueno, 0.15 unidades y ya tendríamos el valor en Kelvin. En ese no tenemos problema. Ahora, vamos hacia esta columna que dice volumen de aire. ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el volumen que únicamente está aportando el aire en la mezcla? Porque al final de la historia, aquí ya dejamos claro, nuestro sistema va a tener, en la mayor cantidad de los puntos, va a tener una mezcla, aire y vapor de agua. Entonces, hay un volumen que está asociado al aire y hay un volumen que está asociado al vapor del agua, que en conjunto, en suma, me tienen que dar el volumen experimental. ¿Ok? Entonces, ¿qué propuesta ustedes me harían para calcular el volumen del aire tomando en consideración lo que en el previo les pidiera? ¿Qué ecuación o qué ley me permite calcular el volumen como función de la temperatura? Al final yo les voy a dar datos, ¿no? Yo les voy a dar datos para cada condición térmica. Todos estos van a ser datos que yo les voy a dar. ¿Ok? Pero, bueno, y aquí también, ¿no? Aquí va a haber datos. Pero ¿qué ley a mí me permite saber cuál es la relación entre el volumen y la temperatura de un sistema gaseoso o de un componente gaseoso? La ley de Charles. La ley de Charles. Entonces, con la ley de Charles, ¿qué necesito? ¿Cuántos estados necesito relacionar para ocupar la ley de Charles? 2 estados. 2 estados, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos nuestra tabla, tenemos muchos estados. Fíjense, aquí yo dije que íbamos a tener 10 estados a diferente temperatura, más un onceavo, digo, supongamos que hicimos 10, a lo mejor son 9, a lo mejor son 11 mediciones, pero bueno, con lo que yo puse aquí, tendríamos 10 estados. ¿Están de acuerdo? Y tenemos un onceavo estado, que es el de a 0 Celsius. Eso quiere decir que yo con la ley de Charles puedo relacionar todos estos estados. Y ahí acuérdense que por estado nosotros entendemos el conjunto de propiedades que caracterizan al sistema y que cuando hay un cambio de estado basta con que al menos una de las propiedades cambie. En este caso, la temperatura está cambiando y también el volumen, por efecto, ¿no? Que uno es directamente proporcional al otro. Entonces, para calcular el volumen del aire vamos a ocupar la ley de Charles. ¿Ok? Entonces, es bien importante pues recordar esta expresión. La tienen en el previo. Aquí está un estado inicial, un estado final. Y lo que vamos a hacer es determinar el estado final, volumen 2, que es la propiedad que no sabemos. Pues esta es la que no sabemos. Sí sabemos la temperatura 1, la temperatura 2 y el volumen 1. ¿Ok? Pero ¿en qué condiciones? ¿Ok? Entonces siempre el estado 1, el que está marcado como 1, va a ser la condición que tenemos a 0 Celsius. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen que tendríamos a 0 Celsius? ¿Qué número de evento es el estado que representa al evento que tenemos a 0 Celsius? ¿Qué número? Aquí están los eventos. Aquí dice evento. ¿Cuál es el evento que corresponde a este estado que vamos a llamar inicial? El 19. El 19, ¿ok? Entonces el volumen 1 será el que sea reportado a 0 Celsius y el cual únicamente va a tener aportación del aire. Y la temperatura T1, ¿qué valor le vamos a poner? ¿0 le pongo? Debe ser 273 Kelvin. Ok, debe de ser en escala absoluta, en este caso Kelvin. Entonces, este estado 1 siempre va a ser el de 0 Celsius. Y el estado 2 será el de los eventos cuya temperatura fue diferente de 0.
¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy entonces a relacionar el evento 19 con el evento 1, luego voy a relacionar el evento 19 con el evento 2 y así sucesivamente voy a hacer la relación de cada uno de estos eventos que yo tenga aquí, pero siempre todos estos van a ser el estado 2 y el estado 1 va a ser el de referencia. ¿Ok? De tal suerte que yo tengo caracterizado, yo sé cuál es el volumen y la temperatura en el punto de referencia y en cada uno de estos yo sé la temperatura. Sin embargo, yo no sé exactamente cuál es el volumen del aire. Lo que yo sé es el conjunto del volumen que están teniendo el vapor del agua más el aire. Entonces, ¿qué me va a permitir la ley de Charles? La ley de Charles me va a permitir decir, a partir del volumen que tengamos a 0 Celsius, cuando yo recalcule con la ley de Charles esta columna, me va a decir el volumen que tenía mi sistema a 0 Celsius, cuál será su efecto por haber aumentado la temperatura. Es decir, todos estos volúmenes que yo voy a reportar aquí serán más grandes o más pequeños que el que tengo aquí en el evento 19 en la tercera columna. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Tendrían que ser más pequeños. Tendrían que ser más pequeños, es decir, un gas a mayor temperatura tiene menor volumen. Tendría que No, ser más sería, grande, ¿no? ajá, Tendrían que ser más grandes. ¿Ok? Entonces, todos los volúmenes que aquí yo voy a reportar tienen que ser más grandes, todos estos tienen que ser más grandes que este que va a aparecer aquí. ¿Sí lo ven? Ah, ok, sí. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, lo que es cierto, estos tienen que ser más pequeños que el experimental. A lo mejor eso es a lo que se refería usted. Sí. ¿Sí? En eso tiene razón. Estos tienen que ser más pequeños que estos, ¿ok? Porque este tiene la aportación tanto del aire como la del vapor, pero todos estos, por efecto de la temperatura, van a ser más grandes que el que yo haya calculado a 0 Celsius. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces voy a despejar al volumen 2, que es mi columna número 3, mi columna, perdón, número 4, aquí que está. Bueno, sin considerar el evento como columna, sería, bueno, si considero este sería la columna 5. El volumen del aire es el que yo tengo aquí como volumen 2. Va a ser igual al volumen entre la temperatura 1, que es un punto fijo, es un punto fijo en 0 Celsius, y la temperatura 2, que es la que va a ir cambiando. ¿Están de acuerdo que la temperatura 2 para el primer valor va a tomar? Cero. La temperatura 2. La temperatura 1, ¿cuánto va a valer siempre? 273.15 Kelvin. 273.15. Y entonces la temperatura 2 que yo voy a poner aquí, que corresponde a este segmento de eventos a diferente temperatura de 0 Celsius, ¿cuánto va a valer para este evento? 343.15. Ok, que sería 70 más 273.15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y con eso calculo este volumen 2 a través de esta expresión. Para el segundo renglón, pues es fijo para todos. Ahora T2, ¿cuánto va a valer? 338.15. 338.15, que va a ser 65 más 273.15. Entonces, ¿ya entendieron la lógica de cómo voy a ir calculando el volumen que ocupa el aire a los diferentes valores de temperatura? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Todo esto lo podemos llenar. Ok, perfecto. Ahora, la siguiente columna dice volumen de vapor. Ahora, por un balance, ¿cómo yo puedo calcular el volumen del vapor? Siguiente paso sería calcular el volumen del vapor.
¿Cómo lo calculo si yo ya tengo el volumen? Bueno, y el vapor es el agua, ¿no? Yo ya tengo el volumen experimental, que sería esta columna, es el volumen experimental, y ahora ya sé cuál es el volumen que ocupa el aire. ¿Cómo calculo el volumen del vapor? Con una resta Con una resta, ¿entre quién? entre el volumen experimental y el volumen de aire. Bueno, volumen experimental menos volumen de aire. Ok, volumen experimental menos volumen de aire. Estoy de acuerdo. Ok, y con eso vamos a tener ya toda esta columna también. Ok, y ahora sí, pues ya puedo yo decir cuánto del volumen experimental está siendo aportado por el aire y cuánto está siendo aportado por el vapor. ¿Hasta ahí vamos bien? Está fácil eso, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sí? Sí. Ok, Sí. Sí. bueno, vale, entonces continuemos. Ahora, las siguientes columnas dice Y aire y Y de vapor. Esta es la manera en la que se expresa la composición cuando lo que se está evaluando es el volumen. Cuando teníamos la ley de Dalton y era con presiones, a la composición se le pone como X mayúscula, pero cuando tenemos la de volúmenes parciales, que eso es lo que tenemos, ¿no? Nosotros estamos evaluando volúmenes parciales, es decir, el volumen que individualmente está ocupando cada uno de estos componentes. A eso se le conoce como la ley de los volúmenes parciales, muy probablemente en termodinámica la vieron. Los que fueron conmigo pueden revisar aquel video que les puse justo en esa clase de Dalton, que no lo hice yo, lo hizo la profesora Adriana. Ella platica sobre, además de la ley de las presiones parciales, también platica sobre la ley de los volúmenes parciales. Bueno, a lo mejor también los demás que fueron en otros grupos, a lo mejor también ese video se los hicieron, bueno, se los pasaron, porque pues todos los profesores tenemos esos videos. ¿Ok? Entonces, allá, cuando estamos hablando de volúmenes parciales, en vez de expresar la composición como X, se expresa como Y mayúscula. Pero en esencia lo que quiere decir es la composición del aire y la composición del vapor. Si ustedes recuerdan esa clase, la fracción mol es una cantidad adimensional, completamente siempre son positivos los valores, no puede haber valores negativos. Es una cantidad que oscila entre 0 y 1. Cuando tenemos un valor de 1 implica que ese es el único componente que tenemos. Cuando tenemos 0, pues que no está ese componente en la mezcla. Y pues todos los valores que están entre 0 y 1 pues determinan la aportación o digamos la fracción que está ocupando cada uno de los componentes en la mezcla. Por ejemplo, si yo tuviera una fracción de 0.5, lo que significa que el 50% de la mezcla está siendo ocupada por ese componente gaseoso. ¿Ok? Ahora, necesitamos calcular es la fracción que ocupa el aire y la fracción que ocupa el vapor. Como lo vamos a hacer a través de los volúmenes, es conveniente que nosotros ocupemos esta relación. ¿Ok? Para saber cuánto está aportando cada gas, vamos a comparar. Entonces, la composición tiene esa finalidad. Está comparando el volumen que ocupa el aire con respecto al volumen total de la mezcla. Y para la del vapor, pues es el volumen que está ocupando el vapor con respecto al de la mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a comparar es estas dos columnas que calculamos con la columna de volumen experimental que resultó de nuestra observación en el laboratorio. Entonces, ¿entendemos cómo vamos a calcular estas dos columnas? Sí. ¿Sí? Ok, entonces a esa ley se le conoce como ley de Amagat, por cierto. ¿Okay? La de las presiones parciales es la de Dalton, la de los volúmenes parciales es la de Amagat. Y ahora también, ¿qué debe esperar cuando nosotros sumemos las fracciones de los dos componentes? ¿Qué valor nos tiene que dar? Eso sí lo dijeron en el previo, el equipo que presentó. 1. 1. Tiene que dar 1. Entonces, si no me da 1, quiere decir que hice algo mal. ¿Ok? Entonces tengo que volver a revisar, ¿no? Mis cálculos. Bueno, entonces con eso yo ya avancé hasta esta parte. Ahora vamos a las siguientes columnas, en donde nos dicen que tenemos que calcular la presión parcial del aire en milímetros de mercurio y la presión de vapor del agua en milímetros de mercurio. Y para eso, pues vamos a recordar un poco también de lo que vimos en esa clase en termodinámica de mezclas de gases. Si ustedes se acuerdan, la presión parcial
Déjenme ponerle título, sería el cálculo de la presión parcial. Cálculo de la presión parcial. Allá pueden ir a sus notas de termo y la presión parcial se calcula como la presión total por la fracción mol que ocupa cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, nosotros ya tenemos la composición de la mezcla, pero nos hace falta saber la presión total, que es justo la que nos piden acá arriba. ¿Qué presión total tenemos en la Ciudad de México? Porque además el sistema, ¿se acuerdan que les dije que tiene que estar en el mismo nivel para que la presión sea la misma dentro y fuera de la probeta? Fuera de la probeta, ¿cuál es la presión que se está ejerciendo? La presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica que tenemos en la Ciudad de México? Es de 585 milímetros de mercurio. Ujú. Entonces vamos nosotros a ocupar el valor de 585 milímetros de mercurio como la presión total. Y a partir de ese valor, entonces nosotros vamos a calcular la presión parcial de cada gas. ¿Ok? Allá tenemos que tener en cuenta, pues, que es la presión de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya específicamente para la presión parcial del aire, nos quedaría así, ¿no? Sería la presión en la Ciudad de México por la fracción mol que tiene el aire. Y para el vapor del agua, ¿qué escribo? La presión atmosférica por la fracción molar del vapor. Por la fracción molar del vapor. Muy bien. ¿Ok? ¿Y qué se debe de cumplir? También lo que nos enseñaron en termo. La suma de las presiones parciales, ¿a qué es igual? A la presión total. A la presión total. Entonces, una manera en la que yo puedo corroborar que he hecho bien los cálculos es que las dos columnas que acabamos de calcular, estas dos, en suma, me tienen que dar en milímetros de mercurio, me tienen que dar 585 milímetros de mercurio. Si me da un valor diferente, quiere decir que algo raro he hecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, las últimas dos columnas, bueno, están sencillas. La penúltima es el inverso de la temperatura. Esa la vamos a tomar de la columna número 4, que sería esta. A esta columna le vamos a tomar el inverso o el recíproco y la vamos a reportar. ¿Ok? Y la última es el logaritmo de la presión de vapor. Quiere decir que esta columna que está aquí, le vamos a tomar logaritmo y vamos a reportar aquí. ¿Okay? Entonces, básicamente estas dos últimas ya están sencillas. ¿Ok? Pero ¿para qué necesitamos toda esta tabla? Pues necesitamos hacer dos gráficos. Pero antes de yo avanzar a los gráficos, ¿hay alguna duda sobre cómo se va a obtener los datos bueno, cómo se va a llenar esta tabla, pues? ¿Sí No, profesor. fue claro? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer Sí. dos gráficos. Ok, perfecto. Vamos a hacer dos gráficos. El primer gráfico lo vamos a hacer relacionando a las siguientes columnas. Entonces lo voy a poner acá con colores. Entonces, el gráfico 1 vamos a poner en el eje X a la temperatura, que sería esta, y en el eje Y vamos a poner a la presión de vapor del agua. Ese es el primer gráfico que vamos a hacer. El segundo gráfico lo voy a escribir acá en verde, y las columnas que vamos a relacionar para este gráfico son esta del inverso de la temperatura y el logaritmo de la presión. Esas dos van a ser para el gráfico 2. ¿Ok? ¿Queda claro qué columnas vamos a tomar para cada gráfico? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esos dos gráficos, lo que nosotros esperamos obtener
es algo que yo tengo acá abajo. ¿Ok? El primer gráfico, que es la presión de vapor contra la temperatura, es este gráfico, y recuerda aquí que esta es la variable dependiente, esta es la independiente. Entonces la presión de vapor va en el eje Y, la temperatura va en el eje X. Y, bueno, ¿qué unidades nos van a quedar en cada gráfico? ¿En qué unidades medimos la presión de vapor? ¿Milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio, muy bien. Y la temperatura, acá abajo, En Kelvin. en Kelvin, muy bien. Entonces esas van a ser nuestras unidades. Bueno, lo que nosotros deberíamos de obtener es una función exponencial. Esto debido a la ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esta ecuación? Que en el previo se las pidieron, ¿se acuerdan? A ver, revisen. Es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Ajá, ajá. Sí, ahí la pusieron ustedes, ¿no? En el previo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, si hicimos bien la experimentación y lo que yo estoy graficando es la presión de vapor, que es la que está aquí así, bueno, así está escrita. De hecho, así la pusieron incluso en el previo ustedes, ¿no? Si yo despejo de aquí a la presión de vapor, ¿qué va a quedar del lado derecho? ¿Qué función queda del lado derecho? ¿Qué le estorba aquí a la presión de vapor? El El logaritmo. logaritmo. El logaritmo. Entonces, que si yo despejo a la presión de vapor, acuérdense, despejar significa dejar solo. Si yo despejo a la presión de vapor, ¿qué función queda del lado derecho? La exponencial. La exponencial. Eso quiere decir que lo que yo debería de observar, mis datos los grafique, presión contra presión de vapor. Y aquí es bien importante, presión de vapor. O sea, no vayan a graficar la del aire, ¿eh? Es la del vapor del agua. Pues cuando yo grafique esto debe tener una forma exponencial creciente, ¿ok? Y la razón es porque obedece a esta ecuación, en donde si aquí estamos viendo la presión de vapor, la delta H, ¿a qué está asociada? ¿A qué proceso está asociada esta delta H? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El problema. Determinar el valor de la delta H de Vaporización del agua. vaporización. Entonces, esta delta H no es cualquiera, es la delta H de vaporización del agua. ¿Ok? Ahora, bueno, realmente, pues esa gráfica exponencial bien, es el comportamiento que se espera. Sin embargo, nosotros en el laboratorio lo que nos gusta es tener líneas rectas, modelos de líneas rectas. ¿Ok? Entonces, esta ecuación la vamos a poner pues como la forma de una línea recta. Esta exactamente es la mismita de arriba, la misma ecuación, pero fíjense cómo ahora ya ay, perdón, déjenme poner la V más marcada. Es la presión de vapor del agua. Ahora ya tengo esta forma y entonces es claro que la X es el inverso o el recíproco de la temperatura, la Y es el logaritmo de la presión de vapor, la ordenada al origen es la C, que es la constante de integración, y M, la pendiente, es igual al cociente de menos delta H entre R. ¿Okay? Entonces esto es bien importante porque nosotros vamos a tener una relación entre la pendiente y la entalpía. Entonces, sí es cierto que nos interesa obtener una regresión lineal, pero a quien le vamos a poner mucho más interés es a la pendiente. Es por eso que el gráfico 2, marqué arriba que vamos a tener la columna del logaritmo de la presión de vapor en las Y y el inverso de la temperatura en las X. ¿Cuáles son las unidades del logaritmo de la presión de vapor? Esa dimensional. Esa dimensional y el del inverso de temperatura, Kelvin a la menos 1. ¿Ahí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Sale. Ahora, dado que yo estoy diciendo que es una línea recta, lo que vamos a obtener
¿Qué pendiente va a tener esa línea recta? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Por el signo que tiene en la ecuación. ¿Ok? ¿Cuál signo? Allá hay dos signos. Hay un menos y hay un más. El menos, el que está asociado a la pendiente. El que está asociado a la pendiente. Ok. Entonces, yo debo de tener, cuando yo grafique mis datos, me va a quedar algo así. Me va a quedar una línea recta, pendiente negativa, donde yo voy a obtener numéricamente hablando el valor tanto de la pendiente como de la ordenada al origen. Importante que también siempre coloquemos nuestro valor de R cuadrada, que si hicimos bien los experimentos, pues debería de darnos cercano a 1, lo que indicaría que el logaritmo de la presión y el inverso de la temperatura sí tienen una correlación lineal. Eso es lo que significa, ¿no? Que el factor de correlación R cuadrado sea cercano a la unidad. Si no es cercano a la unidad, quiere decir que no hay correlación lineal entre las propiedades que estamos analizando. Ahora, tenemos una ordenada al origen que es la constante de, pero bueno, esa no le vamos a hacer mucho, bueno, no, de ahí no vamos a obtener información, pero de quien sí vamos a obtener información es de la pendiente. Entonces, la pendiente va a tener un signo negativo como bien dijeron, ¿y esto qué implicación tendrá? ¿Qué signo entonces va a tener delta H si la pendiente es negativa? Positivo. Positivo, y va a estar asociado a qué tipo de proceso? Endotérmico. Endotérmico. ¿Ok? Y ese es el valor que nosotros esperamos, porque de entrada, bueno, hasta la manera en la que hicimos el experimento se entiende, ¿no? Que al sistema hay que darle energía desde los alrededores, por eso calentamos con la resistencia, hay que darle energía para que pueda ocurrir la transición desde líquido a su vapor. Entonces, sí todos tenemos en mente, ¿no? Que lo que debería de obtenerse es un proceso endotérmico, de carácter endotérmico. Sí. ¿Sí? Ok. De magnitud, pues debe tener un valor similar al que está reportado en la literatura. Siempre hay un porcentaje de error. Y también, bueno, este porcentaje de error está asociado, ¿no? Que los valores que están reportados en la literatura están para una atmósfera de presión. Y en la Ciudad de México no estamos en esa condición, ¿no? Entonces, por eso también puede haber variaciones en los valores, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan que platicar sobre el error experimental, creo que también una manera importante a destacar o una manera que podemos como decir por qué hay una diferencia entre los valores, pues también radica, ¿no? En las condiciones en las que están siendo medidas. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y bueno, ya para terminar, ¿qué unidades va a tener la pendiente? Kelvin. Kelvin. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo sabemos? A ver, la ordenada, perdón, la variable y es el logaritmo y ustedes me dijeron que era dimensional. Entonces va a ser 1 entre 1, mientras que x tiene unidades de 1 entre Kelvin. Si nosotros hacemos extremos por extremos y medios por medios, vamos a tener que la unidad que debe tener la pendiente es Kelvin. De tal suerte que cuando nosotros multipliquemos el valor que tenemos aquí de R, porque para calcular delta H tenemos que despejar a menos R, entonces vamos a multiplicar el valor de la pendiente que tiene unidades de K por menos R, que tiene sus propias unidades, ¿no? De Joule entre mol Kelvin, y entonces, ¿qué unidades nos van a quedar para delta H? Joule sobre mol. Joule sobre mol. Entonces, delta H nos van a quedar Joule sobre mol. ¿Ok? Que son las unidades asociadas para cuando hay un cambio de estado de agregación. Y aquí es por eso que dicen en los previos anteriores, ¿no? Las delta H molares se encuentran asociados a reacciones químicas, pero también a procesos en donde hay cambio de estado de agregación. ¿Ok? Y este es uno de esos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí.
Ok. Ahora, finalmente, bueno, nada más siempre mostramos lo que acá viene. Aquí dice los dos gráficos, ¿no? Que hay que hacer, son los que mencioné, el gráfico 1 y el gráfico 2. Ahí están. Hay que presentar esos dos gráficos. Y recuerden, esta sección no se llama análisis de resultados, nosotros la llamamos Cuestionario. cuestionario. ¿Sí les gusta la sección de análisis de resultados o es demasiado pesada? Bueno, nuestro análisis de resultados de nuestros informes. Acá que podrían platicar también, pues la relación, ¿no? Que hay en el volumen, en la composición, en las presiones parciales, ¿no? Y no solo irnos a los gráficos únicamente, ¿no? O sea, los gráficos, seguramente el comportamiento de ellos van a estar resueltos en estas preguntas. Pero lo de las otras propiedades no necesariamente se abarca en el cuestionario y ahí es donde les pido que en el análisis de resultados, por favor, lo pongan. Ahora, como también hemos platicado en los otros informes, no es necesario que aquí pongan el manejo de residuos porque ya me lo pusieron en el previo de este, bueno, de cada uno de los protocolos, entonces no hay necesidad de esto. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la plática sobre los cálculos relacionados con la práctica número 3 de cálculo de la entalpía de vaporización del agua. ¿Tienen alguna duda o aquí le podemos parar? Profesor, perdón, ¿puede repetir qué se tiene que agregar en el análisis de resultados? Sí, claro. En el análisis de resultados siempre hay que platicar de las otras propiedades de las que calculamos y no necesariamente se hace énfasis en esta sección de cuestionario que sí viene en el protocolo. En este caso, por ejemplo, casi todo está ligado hacia el gráfico 2, hacia el logaritmo de la presión de vapor o la presión de vapor. Está como el cuestionario hacia allá como cargado, pero para nosotros poder obtener estos valores, nosotros también podríamos hablar de qué le pasa a la composición, qué le pasa a las presiones parciales, ¿no? También podemos incluir ahí un poco de la relación entre estas dos. ¿Quién es el componente que está en mayor proporción, ¿no? En cada una de las condiciones. ¿Será que siempre está en mayor proporción uno? ¿O hay diferentes momentos? Bueno, eso nos lo puede decir la composición. Y también podemos hablar de qué le pasa al volumen, ¿no? Como efecto. Creo que estas cosas las podemos platicar en el análisis de resultados porque per se aquí en estas preguntas no vienen estas tendencias como solicitadas a que sean platicadas. ¿Sí me explico? Sí, ya más claro, gracias. Ok, perfecto. ¿Qué más? Nada más. Bueno, entonces nos miramos la próxima semana. Pues les agradezco mucho su presencia a esta clase, que sí fue bastante larga. Pero bueno, pues les deseo un buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor, igualmente. Hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.